Bienvenidos a Leyendas Yankees. En Texas, el polvo susurra secretos y los cielos ocultan enigmas. Desde los muros de Rockwall hasta las luces de Levelland, desentrañaremos los misterios que laten en este estado indómito. En Leyendas Yankees, cada historia es un portal a lo imposible. Dale like, suscríbete y únete. Las sombras de Texas esperan. Empecemos. En el corazón de Texas, donde las llanuras se extienden como un lienzo infinito bajo un cielo abrasador, se encuentra el pequeño pueblo de Rockwall, un lugar que oculta un enigma enterrado bajo sus cimientos. No es solo un nombre pintoresco. Rockwall debe su identidad a un misterio que ha desconcertado a generaciones. Un sistema de muros de piedra subterráneos que serpentean bajo la tierra como las venas de un gigante olvidado. Estos muros, hechos de bloques de arenisca cortados con precisión, emergen de la tierra como si quisieran susurrar una verdad antigua. Pero nadie sabe quién los construyó ni por qué. ¿Fueron obra de una civilización perdida, un capricho geológico o algo mucho más extraño? La intriga comienza aquí, en un lugar donde el pasado se niega a quedarse enterrado. En 1851, un granjero llamado Tu Wade cavaba un pozo en su terreno cuando su pala chocó contra algo sólido. No era una roca común, era un muro de arenisca, tan perfectamente ensamblado que parecía obra de un arquitecto medieval. Los bloques, algunos de hasta medio metro de grosor, se alzaban varios metros bajo la superficie, extendiéndose en direcciones impredecibles a lo largo de 50 kilómetros cuadrados. Los primeros pobladores de Rockwall, fascinados y desconcertados, comenzaron a murmurar sobre quiénes podrían haber levantado tal estructura. Algunos hablaron de una tribu prehistórica, otros de gigantes bíblicos, y los más atrevidos susurraron sobre visitantes de las estrellas. En Texas, donde todo es más grande, incluso las leyendas parecen crecer sin límites. La historia dio un giro más oscuro en 1886, cuando un artículo de un periódico local relató un hallazgo que encendió la imaginación de la ciudad. Ben Burton, un agricultor de la zona, afirmó haber desenterrado un cráneo gigantesco mientras araba su campo. No era un cráneo común. Medía lo que un medio bushel, con cuencas oculares del tamaño de tazas grandes y un diente de 1 pulgada de grosor por 2 de largo. El periódico proclamó con entusiasmo que este hallazgo confirmaba que Rockwall alguna vez fue hogar de una raza de colosos, seres tan imponentes que su mera existencia desafiaba la lógica. Aunque nadie pudo presentar el cráneo como prueba, la historia se arraigó en el imaginario colectivo. Alimentada por rumores de un palacio subterráneo construido por estos titanes, la fiebre por desenterrar más secretos alcanzó su punto álgido en junio de 1886. Una multitud de curiosos, armados con picos y palas, se reunió para explorar los misterios del subsuelo. Entre ellos estaba W. Greer, un hombre robusto cuya vida cambiaría para siempre tras un golpe de su mazo. El sonido metálico que resonó desde la tierra no era el de una roca, sino algo mucho más extraño. La excavación reveló una cámara subterránea de proporciones colosales, 60 por 100 pies, con un techo de 40 pies sostenido por pilares de mármol negro que brillaban bajo la luz de las antorchas. En el centro de la cámara, un cofre de hierro, demasiado pesado para ser movido, compartía espacio con una cama de hierro de 25 pies de largo, sandalias de 3 pies de longitud y un hacha de batalla de 12 toneladas que pesaba 75 libras. Todo parecía diseñado para un ser de proporciones imposibles. Un Goliat que, según los rumores, había construido los muros para proteger su dominio. Pero la historia no termina ahí.
Una semana después, el 11 de junio, un grupo de exploradores liderado por el corresponsal Sam Slick se aventuró aún más profundo. Abrieron una puerta de hierro oxidada que chirrió como si protestara por ser despertada. Lo que encontraron al otro lado heló la sangre de los presentes. Una caldera de hierro, lo suficientemente grande como para contener 1000 galones, colgaba cerca del suelo, acompañada de un tenedor gigante que parecía diseñado para un festín macabro. Dentro de la caldera, una pila de huesos humanos y calaveras sonrientes se desmoronó en polvo cuando el Dr. Wiggins, el médico del grupo, las tocó con su bastón. La conclusión fue escalofriante. El ocupante de este palacio subterráneo no solo era un gigante, sino un caníbal que cocinaba a sus víctimas en esta olla monstruosa. El horror alcanzó su clímax cuando los exploradores descubrieron una trampilla de hierro en el suelo. Con el corazón en la garganta, la abrieron, solo para ser atacados por una criatura alada que parecía arrancada de una pesadilla. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, y su chillido, que resonaba como una voz humana, gritaba: «¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí!». Algunos juraron que era un cuervo gigante, otros un murciélago demoníaco. Los hombres huyeron en pánico, tropezando en la oscuridad, mientras Greer y Bratcher colapsaban, desmayados por el terror. Incluso el doctor Wiggins, normalmente imperturbable, temblaba mientras el grupo emergía a la superficie, bañados en sudor y oliendo un hedor que Bratcher describió como calcetines podridos. Décadas después, en 1925, el conde Byron K. Depro, un aventurero con aire de showman, llegó a Rockwall con su casco de explorador y cámaras cinematográficas. Con una formación arqueológica de la Universidad de Ginebra, Depro no era un simple charlatán, pero su talento para el espectáculo lo convertía en una figura magnética. Tras examinar los muros, proclamó que no eran formaciones naturales, sino obra de una civilización antigua. Los periódicos nacionales, desde el Dallas Morning News hasta otros en el este, amplificaron su declaración, y pronto el nombre de Rockwall se asoció con gigantes y misterios extraterrestres. La fundación histórica del condado de Rockwall aún cita al conde como evidencia de que los muros no son un simple capricho de la naturaleza. Sin embargo, la ciencia tiene otra versión. En 1874, el geólogo Richard Burles examinó los muros y los clasificó como diques clásticos, formaciones naturales creadas cuando el sedimento llena fracturas en la roca y se endurece en arenisca. En 1901, Robert T. Hill, del Servicio Geológico de EEU, respaldó esta teoría, señalando que las juntas entre los bloques eran demasiado perfectas para ser obra humana. En 1909, Sid Page, otro geólogo, añadió que el supuesto mortero entre las piedras era solo arenisca erosionada teñida de óxido de hierro. En 2013, el programa America Unearthed llevó la investigación un paso más allá. El geocientífico John G. Mann usó paleomagnetismo para demostrar que los bloques de arenisca estaban alineados con el campo magnético terrestre, lo que confirmaba su origen natural. Los muros, al parecer, no eran más que una ilusión geológica, una broma de la Tierra misma. Aún así, el misterio persiste. En el Museo Histórico del Condado de Rockwall, una sección reconstruida de los muros invita a los visitantes a maravillarse y a dudar. El museo reconoce la explicación científica, pero no puede resistirse a la seducción de la leyenda. ¿Y quién podría culparlos? La idea de gigantes caníbales, palacios subterráneos y criaturas aladas es demasiado jugosa para dejarla ir. Pero mientras los visitantes contemplan los bloques de arenisca, una pregunta permanece.
¿Qué otros secretos yacen enterrados bajo las llanuras de Texas, esperando a ser desenterrados? Bajo el sol abrasador del oeste de Texas, donde el horizonte se pierde en un mar de arena pálida, las colinas de arena de Monahans se alzan como olas congeladas en el tiempo. Estas dunas, esculpidas por el viento durante milenios, se elevan hasta 70 pies, moviéndose imperceptiblemente bajo el soplo del desierto. Para los comanches, estas arenas eran más que un paisaje. Eran un refugio, un lugar de escondite y estrategia. Sus guerreros usaban las dunas más altas como atalayas, vigilando las llanuras mientras sus caballos descansaban en los valles ocultos. Bajo la superficie, manantiales secretos ofrecían agua, un tesoro en el árido desierto. Pero las dunas también guardan historias más oscuras, relatos que susurran sobre caravanas perdidas y tesoros tragados por la arena. Una de esas historias, la de la caravana perdida de 1918, comienza a desentrañar un misterio que aún acecha en las sombras de Monahans. En 1918, un grupo de familias partió de Fort Worth rumbo a El Paso, soñando con una nueva vida en el oeste. Entre ellos viajaba una joven mujer, pariente del editor del Fort Worth Star-Telegram, que llevaba consigo un rollo de tela azul, un regalo de su madre para su hermana en El Paso. La tela, destinada a convertirse en un vestido, era un símbolo de conexión familiar en un viaje lleno de incertidumbre. Algunos rumores, sin embargo, sugieren que la caravana también transportaba oro y plata, un detalle que añadiría un matiz codicioso a su destino. La caravana siguió su ruta, cortando a través de las vastas praderas de Texas, pero nunca llegó a su destino. Desapareció sin dejar rastro, engullida por las llanuras como si la tierra misma la hubiera reclamado. Los esfuerzos de búsqueda en la década de 1920 no encontraron nada. Ni un carro, ni un hueso, ni una sola pista. La caravana se convirtió en una leyenda olvidada, hasta que, en la década de 1930, un ranchero de Monahans tropezó con algo extraño mientras buscaba su ganado. Al subir una duna para obtener una mejor vista, su bota golpeó algo duro bajo la arena. Al excavar, encontró los restos carbonizados de una rueda de carreta medio enterrada en el desierto. Intrigado, siguió buscando y descubrió más fragmentos: tablas quemadas, puntas de flecha comanches y, lo más sorprendente, un baúl pesado. Con la ayuda de algunos vecinos, llevó el baúl a la ciudad y lo abrió frente a una multitud expectante. Dentro, entre objetos de valor, había un rollo de tela azul, idéntico al descrito en la historia de la caravana perdida. La noticia del hallazgo se extendió como pólvora. Los lugareños, atraídos por la promesa de riquezas, descendieron sobre las dunas, desenterrando puntas de flecha, piezas de carros y rifles oxidados. Pero las arenas de Monahans, siempre cambiantes, pronto volvieron a ocultar los restos. El viento barrió las dunas, enterrando la caravana una vez más. Cuando el editor del Fort Worth Star-Telegram se enteró del descubrimiento, su corazón dio un vuelco. Recordó la historia de su pariente perdida y la tela azul. Viajó a Monahans, recuperó el fragmento de tela y lo comparó con el rollo que la madre de la joven había guardado en su memoria. Las piezas encajaron perfectamente. Un eco del pasado que confirmaba, al menos en parte, la tragedia de la caravana. Pero las dunas no soltaron sus secretos por mucho tiempo. La caravana volvió a desvanecerse, dejando solo preguntas y rumores de tesoros aún ocultos. ¿Fue un ataque comanche, como sugieren las puntas de flecha? ¿O fue el desierto mismo, con su hambre insaciable, el verdadero culpable? Los registros históricos no mencionan esta caravana específica,
y en 1918, las tensiones entre los comanches y los colonos habían disminuido. Sin embargo, las dunas de Monahans son conocidas por ocultar artefactos, tragados por el movimiento constante de la arena. La historia podría ser una mezcla de verdades y exageraciones, un tapiz tejido con los hilos de otras caravanas perdidas en la vasta extensión de Texas. Pero la idea de un tesoro enterrado, esperando bajo las dunas, sigue atrayendo a los cazadores de fortunas, que escuchan el susurro del viento y se preguntan si las arenas algún día revelarán la verdad. Lejos de las dunas, en las calles sombrías de Abilene, Texas, otra leyenda moderna comenzó a tomar forma en 1998. Una que hiela la sangre incluso en los corazones más valientes. Los niños de ojos negros. Criaturas que parecen humanas, pero no lo son. Emergieron de las sombras de esta ciudad, sembrando terror con su mera presencia. Brian Battle, un reportero local, fue el primero en documentar un encuentro que cambiaría la forma en que la gente veía la noche. En las calles desiertas de Abilene, Texas, donde las luces de los faroles parpadean como ojos cansados, la noche guarda secretos que desafían la razón. En 1998, una leyenda urbana nació en esta ciudad, una que aún envía escalofríos por la espina dorsal de quienes la escuchan: los niños de ojos negros. Estas criaturas, con rostros infantiles pero piel pálida como la cera y ojos negros como pozos sin fondo, no son lo que parecen. Sus voces suaves y sus peticiones de ayuda despiertan un instinto protector, pero un terror visceral advierte que acercarse demasiado podría costarte más que tu compasión. En Abilene, el reportero Brian Battle fue el primero en relatar un encuentro que sembró las semillas de esta inquietante tradición. Una historia que se extendió como un incendio forestal y que aún acecha en los callejones oscuros de Texas. Era una noche sin luna, y Brian estaba estacionado cerca de un cine local, revisando notas en su auto. El silencio de la medianoche fue interrumpido por el sonido de pasos ligeros. Dos niños, de no más de 12 años, se acercaron, vestidos con sudaderas negras con capucha que ocultaban parcialmente sus rostros. A primera vista, parecían inofensivos, con pecas y mechones de cabello desordenado asomando bajo las capuchas. Uno de ellos, el mayor, habló con una voz calmada pero extrañamente monótona, pidiéndole a Brian que los llevara a la casa de su madre para recoger dinero. Querían ver la nueva película de Mortal Kombat, pero no tenían cómo pagarla. Brian, confundido, señaló que la última función había comenzado hacía casi una hora. Un viaje de ida y vuelta significaría perderse la película por completo. Los niños no se inmutaron, insistiendo con una excusa diferente. No era seguro caminar solos de noche, y Brian debía ayudarlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Brian mientras los miraba. Algo no estaba bien. La piel de los niños era demasiado pálida, casi translúcida, como si la vida hubiera sido drenada de sus cuerpos. Cuando el mayor levantó la mirada y sus ojos se encontraron, Brian sintió que el mundo se detenía. No había pupilas ni iris, solo un negro absoluto, como si estuviera mirando el vacío mismo. Los niños golpearon la ventana, suplicando con una urgencia que rayaba en la amenaza. «No podemos entrar a menos que digas que está bien. ¡Déjanos entrar!». El pánico se apoderó de Brian. Pisó el acelerador y huyó, el corazón latiéndole en el pecho. Al mirar por el retrovisor, los niños habían desaparecido, como si la noche los hubiera tragado. Su historia, publicada en una lista de correos sobre fenómenos paranormales, marcó el nacimiento de la leyenda de los niños de ojos negros.
pero no sería la última vez que Texas temblaría ante su presencia. Apenas unas semanas después, a 4 horas de distancia en amarillo, otra mujer, Deanna M., vivió su propio encuentro con estas criaturas. Era medianoche y Deanna estaba sola en la casa de su madre, quien ya dormía. Un golpeteo insistente en la puerta principal la sobresaltó. Al acercarse, vio a 2 adolescentes de unos 14 o 16 años parados en el porche. Sus rostros eran juveniles, pero había algo perturbador en su postura rígida y sus expresiones vacías. Pidieron usar el teléfono, alegando que sus padres los habían dejado en el vecindario. Deanna, movida por la compasión, casi abre la puerta, pero una oleada de terror inexplicable la detuvo. Entonces lo vio. Los ojos de los adolescentes, negros como el carbón, brillando bajo la luz del porche. Cerró la puerta de golpe, su mano temblando mientras marcaba a la policía. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta que, de repente, cesaron. Cuando la policía llegó, no había rastro de los chicos, solo el eco de sus golpes resonando en la mente de Deanna. Estas historias, compartidas en susurros y foros en línea, convirtieron a los niños de ojos negros en un fenómeno global. Pero su origen en Texas les da un aura especial. ¿Son espíritus vengativos? ¿Entidades extraterrestres disfrazadas? ¿O simplemente una invención colectiva? Una pesadilla moderna nacida del miedo a lo desconocido. Los escépticos señalan que la lista de correo donde Brian publicó su historia era un caldo de cultivo para relatos exagerados. Pero la consistencia de los encuentros, la piel pálida, los ojos negros, la súplica insistente, hace que muchos se pregunten si hay algo más acechando en las sombras de Texas. A cientos de millas de Abilene, en el polvoriento tramo de la Interestatal 40 al este de Groom, otra curiosidad texana captura la imaginación de los viajeros. Allí, inclinada en un ángulo imposible, se alza la Torre Inclinada de Texas, conocida también como la Torre Inclinada de Gran Bretaña. A primera vista, parece un desastre inminente, una estructura de acero a punto de colapsar bajo su propio peso. Pero esta torre de agua no es víctima de un fallo estructural. Es una obra maestra de ingenio humano, diseñada para atraer miradas y dólares. Su historia, aunque menos siniestra que la de los niños de ojos negros, está envuelta en su propio encanto excéntrico. Un testimonio del espíritu audaz de Texas. A principios del siglo XX, la torre era una estructura funcional, suministrando agua a la pequeña comunidad de Groom. Pero para 1980, tras una inspección, se descubrió que ya no cumplía con los códigos de seguridad. Incapaz de retener agua, la torre se convirtió en un elefante blanco, un recordatorio inútil de tiempos mejores. La ciudad, sin saber qué hacer con ella, la puso en subasta. Fue entonces cuando Ralph Bren, un empresario local con una gasolinera y una visión, vio una oportunidad. Compró la torre y en lugar de restaurarla, decidió transformarla en una atracción. La inclinó a un ángulo de 10 grados. Pintó Gran Bretaña, EEU, en su costado y la colocó frente a su parada de camiones. La torre, ahora un imán para viajeros curiosos, se convirtió en un éxito instantáneo, atrayendo a conductores que querían fotografiarse con esta maravilla inclinada. Desafortunadamente, la parada de camiones de Ralph no tuvo la misma suerte. Un incendio en la década de 1990 la redujo a cenizas, dejando la torre sola en el paisaje. Pero su legado perdura. Los viajeros que pasan por la Interestatal 40 aún se detienen, fascinados por la ilusión óptica de una torre que parece desafiar la gravedad. Es un recordatorio de que en Texas, incluso los fracasos pueden convertirse en leyendas.
Pero mientras los turistas ríen y toman fotos, algunos no pueden evitar sentir un escalofrío al pasar por Groom al anochecer. ¿Es solo el viento del desierto? ¿O hay algo más en el aire, algo que observa desde las sombras? La torre inclinada, con su encanto kitsch, parece inofensiva, pero su historia plantea preguntas. ¿Por qué Ralph eligió Gran Bretaña para pintar en la torre? ¿Era un guiño a la Torre de Pisa o había un significado más profundo, quizás un código olvidado en el tiempo? Y en las noches tranquilas, cuando las llanuras están en silencio, algunos lugareños juran haber visto luces extrañas danzando cerca de la torre, como si algo más allá de este mundo estuviera atraído por su inclinación imposible. Podría ser que la torre, como los muros de Rockwall o las dunas de Monaghan's, sea más que lo que parece. A medida que el sol se pone sobre las llanuras de Texas, las historias de Abilene y Groom se entrelazan en el tapiz del folclore texano. Los niños de ojos negros, con su presencia inquietante, y la torre inclinada, con su audacia excéntrica, representan dos caras de la misma moneda. La capacidad de Texas para transformar lo ordinario en lo extraordinario, lo cotidiano en lo sobrenatural. Pero estas no son las únicas historias que acechan en las carreteras y los desiertos de este estado. Más allá, en los bosques sombríos y los caminos rurales, una criatura alada espera su turno para aterrorizar. Y en el cielo nocturno, luces inexplicables parpadean, deteniendo autos y corazones por igual. En los rincones más oscuros del oeste de Texas, donde los bosques se alzan como guardianes silenciosos y los caminos rurales serpentean bajo un cielo sin fin, una leyenda antigua acecha en la noche. La lechuza, una criatura nacida de la fusión entre el folclore mexicano y las supersticiones tejanas, es un espectro que combina lo humano y lo inhumano en una forma aterradora. Dicen que es una bruja maldita, condenada a vagar eternamente en el cuerpo de un búho gigantesco, con alas silenciosas que cortan el aire y garras afiladas como navajas. Pero lo más inquietante es su rostro. Una cabeza humana, con ojos amarillos que brillan como faros en la oscuridad, hipnotizando a quienes se atreven a mirarla. Su presencia es un susurro en el viento, un lamento que atrae a los incautos hacia los bosques, donde pocos regresan para contar la historia. La leyenda cuenta que la lechuza fue una vez una mujer, una curandera que practicaba magia blanca para ayudar a su comunidad. Pero el miedo y la ignorancia la traicionaron. Acusada de brujería negra, fue quemada en la hoguera, un acto de crueldad que desató una maldición eterna. Desde entonces, su espíritu vengativo regresa como una cambiaformas, cazando a los descendientes de aquellos que la condenaron. Su canto, una mezcla de llanto, silbido y susurro, es una trampa mortal. Algunos dicen que imita las voces de seres queridos, atrayendo a hombres, mujeres y niños hacia la espesura del bosque. Otros afirman que ataca a los conductores solitarios en carreteras desiertas, abalanzándose desde la oscuridad para arrancarlos de sus vehículos. Las historias varían, pero todas coinciden en una cosa. Encontrarse con la lechuza es un encuentro con la muerte misma. En 1975, el pequeño pueblo de Robstown, Texas, se convirtió en el epicentro de una oleada de avistamientos que dieron nueva vida a esta leyenda. Todo comenzó en otoño, cuando el departamento de policía de Robstown empezó a recibir llamadas extrañas. Los lugareños, visiblemente alterados, describían un pájaro monstruoso con rostro humano, ojos del tamaño de dólares de plata y garras que parecían pertenecer a un animal desconocido. Algunos juraban que tenía el cuerpo de un búho, pero otros hablaban de patas de perro o cabello humano ondeando en la noche.
Los avistamientos se concentraban en las áreas boscosas cerca de Bosques Street y Rabb Road, donde el follaje denso parecía ocultar algo más que sombras. Una noche, un hombre de Brownsville afirmó que un pájaro gigante con cara de murciélago se había abalanzado sobre él, sus ojos brillando con un fulgor que lo paralizó de miedo. Las estaciones de televisión locales, oliendo una historia jugosa, emitieron un segmento sobre el monstruo volador de Robstown, avivando el pánico y la curiosidad. Pero en enero de 1976, los avistamientos alcanzaron un nuevo nivel de intensidad. La lechuza reapareció, esta vez en el Valle del Río Grande, con informes que llegaban de ciudadanos y policías por igual. 2 oficiales de San Benito relataron haber visto un pájaro con una envergadura de 12 pies sobrevolando una laguna local, sus alas batiendo en un silencio sepulcral. La comunidad estaba al borde del histerismo y se ofreció una recompensa de $1,000 por la captura de la criatura. Algunos especularon que podría ser un cóndor andino extraviado. Pero, ¿cómo habría llegado una especie sudamericana a Texas? La explicación parecía tan improbable como la propia leyenda. El clímax llegó cuando la policía de Robstown recibió una llamada que los llevó a un árbol en la propiedad de la estación. Allí, colgado como una burla macabra, encontraron un muñeco de pájaro gigante con una cabeza humana falsa grapada a él. Los niños locales, al parecer, habían decidido gastar una broma a los oficiales, aprovechando el frenesí de los avistamientos. Curiosamente, tras este incidente, los reportes de la lechuza cesaron en Robstown. ¿Fue la broma el fin de la leyenda? ¿O simplemente un recordatorio de que las historias como esta nunca mueren, sino que esperan en las sombras? Los lugareños aún hablan de ella. Y en las noches sin luna, algunos juran escuchar un silbido suave en los bosques, un eco que advierte: no mires hacia arriba. Pero la protección contra la lechuza no es imposible. Las historias antiguas ofrecen remedios. 7 nudos en una cuerda colgada en la puerta de tu casa pueden mantenerla a raya, forzándola a deshacerlos antes de entrar. Si te encuentras con ella en el exterior, un puñado de sal o chile en polvo arrojado a sus ojos puede repelerla. Y, para los más devotos, una oración a la Virgen María es un escudo contra su ira. Sin embargo, estas defensas no disminuyen el terror que inspira. La lechuza es más que una criatura. Es un símbolo del miedo a lo desconocido, un recordatorio de que, en Texas, la noche nunca es solo oscuridad. Mientras los bosques de Robstown guardan los secretos de la lechuza, el cielo de Levelland, Texas, se convirtió en el escenario de un misterio que trasciende la tierra misma. En la noche del 2 de noviembre de 1957, esta pequeña ciudad de 10,000 almas fue testigo de un evento que aún resuena en los anales de la ufología. Más de una docena de personas reportaron haber visto luces brillantes y un objeto oblongo en el cielo, un fenómeno que no solo iluminó la noche, sino que interfirió con la realidad misma. Coches que se apagaban sin razón, faros que parpadeaban y radios que enmudecían. Cada avistamiento estaba acompañado por un fallo mecánico que desafiaba la lógica. Todo comenzó con Pedro Sasso y yo, 2 trabajadores agrícolas que conducían a 4 millas al oeste de Levelland. Una luz azul, cegadora como un relámpago, cortó la oscuridad, seguida por un objeto en forma de huevo que flotaba cerca de la carretera. El motor de su camión se detuvo abruptamente y Pedro, aterrorizado, saltó del vehículo, cayendo al suelo. El objeto pasó sobre ellos con un rugido que sonó como un trueno, enviando una ráfaga de viento caliente que sacudió el camión. Cuando se alejó, el motor volvió a la vida como si nada hubiera pasado.
Pedro, temblando, llamó al departamento de policía. Pero el oficial A.J. Fowler pensó que era una broma. Sin embargo, menos de una hora después, otro conductor, Jim Wheeler, reportó un encuentro similar a 4 millas al este de Levelland. Su coche se apagó cuando un objeto bloqueó su camino, solo para reactivarse cuando la nave se elevó y desapareció. A lo largo de la noche, las llamas S se multiplicaron. Una pareja al noreste de la ciudad vio una luz brillante que apagó sus faros y su radio. El sheriff local, Weir Clem, y el jefe de bomberos, Ray Jones, también presenciaron objetos luminosos mientras investigaban. En total, 15 personas contactaron a la policía, y quién sabe cuántas más guardaron silencio, temerosas de ser ridiculizadas. El proyecto Libro Azul, la iniciativa de la Fuerza Aérea para investigar ovnis, envió a un investigador que pasó apenas 7 horas en Levelland. Entrevistó a solo 3 testigos y atribuyó los avistamientos a un fenómeno meteorológico: relámpagos en bola o el fuego de San Telmo, un resplandor causado por la ionización del aire durante tormentas. Pero los ufólogos, como James E. McDonald y J. Allen Hynek, cuestionaron esta conclusión. Los datos meteorológicos mostraban solo un rastro de lluvia, sin tormentas ni relámpagos. Además, el relámpago en bola no explica los coches que se apagaban y reactivaban sin intervención. La pregunta persiste: ¿qué pasó realmente en Levelland? ¿Fue un encuentro con tecnología extraterrestre o una anomalía natural malentendida? Los escépticos señalan la falta de evidencia física, pero los testigos, con sus relatos consistentes, sugieren que algo extraordinario ocurrió. Tal vez, como Brian Bethel con los niños de ojos negros, los conductores de Levelland se enfrentaron a algo que desafía nuestra comprensión del mundo. Algo que detiene el tiempo y la lógica en su paso. En el norte de Texas, el pueblo de Aurora guarda otra historia que mezcla lo extraterrestre con el folclore. En abril de 1897, mucho antes de que Roswell se convirtiera en sinónimo de ovnis, un dirigible se estrelló contra un molino de viento en la propiedad del juez Cutta S. Proctor. Según el Dallas Morning News, los restos revelaron un cuerpo humanoide, descrito como no de este mundo, por un oficial del ejército, T.J. Weems. Los lugareños, sin saber qué hacer, enterraron al ser en el cementerio local y arrojaron los restos de la nave a un pozo cercano. Décadas después, en 1935, un hombre llamado Brawley Oates, que compró la propiedad de Proctor, intentó usar el pozo, pero desarrolló una artritis severa que atribuyó a los restos extraterrestres. En los años 70, la Mutual UFO Network, MUFON, investigó, encontrando una lápida con forma de platillo volador y rastros de metal en el cementerio. Pero cuando regresaron, la lápida había desaparecido y el metal ya no estaba allí. ¿Un encubrimiento? ¿O solo la ciudad cansada de los cazadores de ovnis? Los escépticos, como Ata Pegues, una residente de la época, afirmaron que el artículo del periódico fue una invención para atraer atención a un pueblo moribundo. Los programas de televisión, como UFO Hunters, encontraron solo piezas de un sistema de bombeo posterior a 1940, sin conexión con un molino de viento. Sin embargo, la historia de Aurora perdura, alimentada por el marcador histórico que la conmemora y el misterio de un cementerio que podría guardar los restos de un viajero estelar. Texas, con su vasto paisaje y su espíritu indomable, es un crisol de leyendas. Desde los muros de Rockwall, que susurran de gigantes olvidados, hasta las dunas de Monahans, que ocultan tesoros perdidos. Desde los niños de ojos negros, que acechan en las sombras, hasta la torre inclinada,
que desafía la gravedad con su encanto. Desde la lechuza, que canta en la noche, hasta los ovnis que apagan motores en Leveland y se estrellan en Aurora. Este estado es un tapiz de lo extraño y lo maravilloso. Cada historia, ya sea verdad o ficción, refleja la capacidad de Texas para transformar lo ordinario en lo extraordinario, para convertir un muro de piedra en un palacio de gigantes, una caravana perdida en un tesoro enterrado, o un encuentro nocturno en una advertencia eterna. Mientras el sol se pone sobre las llanuras, proyectando sombras largas sobre las dunas y los bosques, Texas sigue siendo un lugar donde los misterios no mueren. Las leyendas de gigantes, brujas y naves del cielo persisten, alimentadas por el viento que susurra a través de las arenas y los árboles. Y en algún lugar, en un camino oscuro o un cementerio olvidado, algo espera, listo para recordarnos que en Texas, la verdad siempre está a un paso de la ficción.